Continuamos en entrevistas y les proponemos que presten atención porque vamos a estar hablando de una posibilidad de conocer una filosofía diferente, pero además su aplicación a esta realidad. ¿Qué es la eugenesia? ¿De qué se trata la biotipología? ¿De qué manera estudiantes de Paraná colaboraron con una aplicación de esto? Y además vamos a estar presentando una posibilidad de capacitación y de escuchar a un especialista aquí en la capital entrerriana. De todo esto vamos a estar hablando después del siguiente informe. La eugenesia es una filosofía social que defiende el mejoramiento de la descendencia humana, posibilitando la reproducción diferencial de ciertos individuos o grupos considerados valiosos o mejores y desalentando o inhibiendo la reproducción de los considerados inferiores. El movimiento eugenésico se extendió por el mundo entre 1910 y 1940, pero se debilita luego de la Segunda Guerra Mundial como resultado de las atrocidades cometidas por el nazismo y fue derivando en propuestas más restringidas a cuestiones médico-sanitarias. ¿Cómo se traduce en la práctica esta filosofía? ¿Cuáles son los alcances en la actualidad? ¿Desde qué aspectos se aborda? ¿Y cómo se profundiza en la eugenesia en Paraná? Comienza este jueves el seminario de posgrado en biotipología, eugenesia y control social en la educación argentina, y para presentarnos de qué se trata, quién será la visita, están junto a nosotros y agradecemos la presencia de la doctora Angelina Usinoyeros, que es coordinadora de la carrera de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y Pablo Roncaglia, que es estudiante de filosofía. Bienvenidos, gracias por estar en el programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Un tema muy polémico ¿no? En estos tiempos, pero si nos remontamos a el origen de esta corriente filosófica, ¿qué se puede ir descubriendo, percibiendo y cuál ha sido la influencia en la sociedad? Bueno, el origen es en la Grecia antigua, incluso el concepto de eugenesia, que significa buen origen, tiene que ver con la consideración biológica de la herencia genética de los mejores, claro, digamos, de los superiores. Eso después, con el paso de los siglos, en distintas épocas fue tomando significados diferentes, pero en el siglo XIX, después de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ha tenido un resurgimiento y una resignificación en cuanto a lo que se denominó la supervivencia del más apto, pero que después se traduce con el nazismo en esta necesidad de encontrar y justificar científicamente una raza superior. Claro, y este término, ¿no?, de superior e inferior, que debe dar lugar a tanta polémica. ¿Se aborda esto en la filosofía? ¿Se habla? ¿Se determina? ¿Hay parámetros o rasgos de cuáles son las especies superiores o los individuos de las especies superiores e inferiores? Sí, en Inglaterra, sobre todo después decíamos, de la teoría darwinista, se da lugar a lo que se conoce como el darwinismo social. Un filósofo positivista como Herbert Spencer, que además escribe muchos textos relacionados con la educación. Hay un texto de él que se llama Educación intelectual, moral y física, donde él trata de justificar filosóficamente la existencia de razas superiores. Claro. Y en Francia, Gustave Le Bon, cuando escribe Psicología de las multitudes, también hace referencia a este concepto de raza superior. ¿Y se aplica esto en la manipulación genética actual? ¿Tienen ustedes conocimiento? ¿Se sabe cuánto juega la ética también en esta posibilidad de combinar el pensamiento con la práctica? Bueno, hay una discusión que permanece en cuanto a qué es lo que realmente a nosotros nos determina si es la herencia biológica o la herencia cultural. Y esa es un terreno en disputa, digamos. Pero hay quienes están convencidos de que en realidad nosotros somos el resultado de una herencia genética y que genéticamente se puede mejorar la condición humana. Aquí ustedes han traído una publicación que se llama Experiencia Eugenésica en Paraná, fichas biotipológicas. ¿Pueden contarnos de qué se trata? Y hay una foto muy particular.
Sí, esta nota trata sobre una experiencia de los estudiantes que fueron a Buenos Aires exclusivamente a realizarse una ficha biotipológica, que consta, porque esto se está basado en el positivismo, que cuando se volcó a la educación se pensaba la escuela como una correctora de las conductas. Entonces se busca lo moralmente bueno y lo biológico también. Se buscaba, por ejemplo, que un defecto en el aprendizaje de un niño se debía a rasgos biológicos. Por ejemplo, las dimensiones de su cráneo, las habilidades, las reacciones. Entonces era muy naturalizado el hecho. Entonces acá se muestran todos los diferentes aspectos que se medían, se examinaban, la noción de un chequeo. Claro. La profesora va a contar acá todo lo que constaba. Son estudiantes de Paraná que participaron de esta experiencia, ¿verdad? Sí, fueron 136 estudiantes de escuelas primarias que en el año 1935 viajaron a Buenos Aires, acompañados por el profesor Ortiz, que era el inspector de escuelas en ese momento, a realizarse estas fichas biotipológicas. Los biotipos tienen que ver con, como explicaba Pablo recién, con las características físicas, la forma del cráneo, el tamaño de las orejas, la forma en que estaban los ojos y los rasgos de la cara situados en el rostro, pero además con todas las características físicas de los niños. Claro, ¿no? Porque en realidad los problemas de aprendizaje se adjudicaban siempre en esta forma de pensamiento a características físicas y genéticas. Ustedes, a través de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UADER, comienzan con este seminario de posgrado que es súper interesante, sumamente interesante. ¿Quién va a ser la persona encargada de dictarlo? ¿De qué manera se puede participar? ¿Y quiénes pueden escuchar estas exposiciones? Bueno, hemos invitado al doctor Héctor Palma, que es filósofo de la ciencia. Él se recibió en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y después en la Universidad de Quilmes él hizo una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Y se ha dedicado a investigar toda esta cuestión de la biopolítica, la eugenesia, la biotipología y el control social que deviene de este tipo de filosofía, de este tipo de pensamiento. Y la aplicación también a la educación, ¿no? En el desarrollo de los programas educativos. Sí, sí. Fue un hallazgo de él encontrar esto, porque esta foto que está aquí, que salió publicada en el diario de Paraná, el artículo del doctor Palma, es de los niños que fueron de Entre Ríos a Buenos Aires. Si bien esto después con el paso del tiempo no prosperó, porque comenzaron a ingresar otro tipo de pensamientos psicológicos, claro, sociológicos y demás, pero subyace en muchas prácticas y prejuicios esta idea de el peso de una herencia biológica, claro, y del buen origen. Claro. Nos vamos un poquito de tema, pero los argumentos que da Donald Trump tienen que ver con esto. Exactamente. Tienen que ver con y esto. Es bien actual. Los movimientos neonazis en Europa también. Claro. Ahora, volviendo a la actividad, el seminario comienza mañana a las 10 de la mañana. Mañana, perfecto. Lo vamos a cursar por la mañana en la Escuela de Música en Calle Italia, entre Urquiza y España. Y a la tarde, a las 18 horas, el doctor Palma va a presentar su último libro, Ciencia y Metáforas, de Editorial Prometeo. La actividad está destinada a estudiantes avanzados, graduados y docentes. Qué bueno. Luego se acreditará de acuerdo, digamos, a la condición de cada uno, es decir, y se pueden inscribir mañana mismo, si no han podido inscribirse hasta hoy. Perfecto. El seminario, continúa el sábado y después el 26 de agosto y 2 y 3 de septiembre culmina en ese último encuentro. Imaginamos que a partir de este tema se abre un abanico de posibilidades, sí, ¿no? Adaptadas a cada realidad, a cada cuestión económica, a cada cultura, a la filosofía conductista o no, a la posibilidad de que coexistan o que choquen, o que es súper interesante, ¿no? Sobre todo en la docencia. Sí, y hay una preeminencia hoy de la neurobiología, claro, y también de la psicofarmacología.
Claro. ¿no? Ya en el ámbito estrictamente de la psicología hay mucha preocupación por el suministro de psicofármacos a los niños, claro, con problemas de atención, con problemas de cuando no caben de en hiperactividad, en un esquema que es el que se presupone que deben tener. Muy interesante. Entonces les agradecemos mucho que hayan venido a presentarlo aquí. La oportunidad de seguramente los vamos a llamar porque como usted decía hay tantas cuestiones para pensar y adaptadas a la vida cotidiana, a la realidad de muchos padres, de muchas familias, de docentes, de la educación en sí, que seguramente estaremos acudiendo a la palabra de ustedes. Incluso cuando regrese en septiembre el doctor Palma, podría venir él a exponer con más detalle toda esta investigación que él ha hecho. Y más que hay paranaenses entrerrianos también que participaron de esta experiencia de las fichas biotipológicas que se realizaron en Buenos Aires en 1935. Mire usted. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Un gusto, doctora Angelina Ucinoyeros, coordinadora de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UADER, Pablo Roncaglia, estudiante de Filosofía, presentándonos el seminario de posgrado de Biotipología, Eugenesia y Control Social en la Educación Argentina que comienza mañana aquí en la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos nos vamos a ir a una leyenda japonesa que pone a la grulla como el ave más antigua de la Tierra y a partir de allí la construcción de 1000 grullas de papel pueden cumplir los deseos. De eso vamos a estar hablando y de cómo se tiende un puente entre Paraná y Japón a partir del cuento de un adolescente. Enseguida volvemos.